El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, les saludo con mucho afecto, mis amigos. Hoy quiero llevarles un mensaje sobre el propósito de la encarnación. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Confío en que ustedes están orando por este programa. Queremos saber de ustedes en esta semana. Escríbanos. Que el Señor les bendiga ricamente mientras estudiamos juntos la palabra de Dios. Pero antes, inclinémonos delante del Señor para orar. Amado Padre, nos detenemos para agradecerte por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y también por el Espíritu Santo que has enviado a nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, por la misma palabra tuya. Oramos por las estaciones radiales que emiten Hora de Estudio Bíblico. Te agradecemos por cada uno de los que emiten el mensaje de vida y luz. Y, Señor, traemos ante ti en oración a aquellos que nos han escrito. Nos han pedido que oremos por ellos, por los seres queridos que no son salvos, oramos por los ancianos que están en casas de descanso, algunos en sus propias casas, oramos por aquellos que los cuidan, dales paciencia y cariño, Señor. Padre, te rogamos por los hijos e hijas fuera de tu camino, que han quebrantado los corazones de sus papás y mamás. Dios, que haya un verdadero avivamiento en muchos corazones, te pedimos por el ministerio de la palabra de Dios. Confiamos además que los inconversos escuchen el Evangelio y que muchos lleguen a conocer al Señor Jesús. También oramos por los cristianos que se han alejado de ti y que han sido arrastrados por la corriente de una sociedad que solo busca el placer. Dios, concédenos que muchos de ellos, que son tus hijos, regresen a la comunión, regresen a casa, regresen a sus iglesias. Ahora, Señor, toma tu palabra y úsala para bendición de todos aquellos que están escuchando. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nuestro mensaje de hoy es respecto al propósito de la encarnación. ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? Bueno, primero voy a explicar el significado de la palabra encarnación. Esta palabra, como otras que usamos para transmitir la verdad bíblica, no aparece específicamente en la Biblia. Tampoco la palabra arrebatamiento, la palabra Trinidad, la palabra milenio, pero son conceptos bien claros. La idea de la encarnación de Jesucristo es tomar un cuerpo de carne, y más completo es hacerse hombre. En la Biblia simplemente significa la encarnación de Dios. Dios es espíritu, pero se llama encarnación o vestirse con carne cuando el Señor vino a este mundo en forma humana. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, fue manifestado en carne. Cuando el Señor se hizo carne y habitó en la tierra, eso es lo que se llama o llamamos la encarnación. Recuerde que hay tres personas en la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Fue necesario que uno de ellos tres se encarnara o tomara un cuerpo de carne para cumplir los planes y propósitos de Dios para la humanidad. El eterno consejo de la Trinidad eligió una de las tres personas para tomar un cuerpo humano, y esa fue la segunda persona de la Trinidad, llamado Dios el Hijo. Ahora, ¿por qué era necesario? ¿Por qué Dios el Hijo eterno, que existió en espíritu desde siempre, tomó un cuerpo humano y habitó en esta tierra por 30 y algunos años? Vamos a considerar las Escrituras hoy y analizar 4 razones para la encarnación, 4 propósitos para la venida de Dios el Hijo en forma humana. El primer propósito fue revelar a Dios al hombre. Mi esposa y yo, Lehman Strauss, tenemos un hijo de 41 años que es pastor en Escondido, California. Él está siendo grandemente usado por el Señor y le agradecemos a Dios por eso. Muchos años atrás, cuando él era niño,
vino luego de una reunión de domingo y me dijo: papá, ¿cómo es Dios? Eso fue una buena pregunta, y para responderle originó un libro. Ahora, todo el que desea saber cómo es Dios, el Dios invisible, el Dios que existe en espíritu desde siempre, el único lugar donde podemos ir para averiguarlo es la revelación misma que Dios mismo hizo, que Él nos ha dado y que es la Biblia. En el primer capítulo del Evangelio de Juan leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Allí aparece la palabra verbo. La escribimos con mayúscula. Es un nombre propio. Es el nombre de una persona, y esa persona no es otro sino el Señor Jesucristo. Lo que Juan estaba escribiendo aquí era simplemente esto: en el comienzo era Cristo, Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo leemos: aquel verbo se hizo carne, o sea, se encarnó. Y así tenemos la encarnación de Dios el Hijo, Dios el Hijo eterno haciéndose carne. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué Él tomó un cuerpo humano, se hizo humano? Bueno, la respuesta se encuentra también en el mismo contexto de Juan, capítulo 1. Allí leemos en el versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O, dicho de otra manera, Él lo ha traído a la vista del hombre. Lo que Juan estaba diciendo es esto: un espíritu no es visible a nuestros ojos humanos, a nuestros ojos mortales. Por lo tanto, para que Dios mostrara al hombre cómo era Él, envió a su Hijo, el unigénito. Él ha revelado al Padre, Él ha traído al Padre a la vista del hombre. En el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, tenemos una pregunta interesante que vino de uno de sus discípulos. Felipe le dijo al Señor Jesús en Juan 14:8: muéstranos al Padre. Él nunca había visto a Dios, como ningún hombre nunca ha visto la primera persona de la bendita Trinidad. Y por eso él hizo este pedido al Señor Jesús y le dijo: muéstranos al Padre. Y en respuesta Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que Jesús estaba diciendo es: todo lo que puedes ver del Padre, lo verás en mí. El primer propósito de la venida de Cristo al mundo era revelar, con B corta, revelar a Dios al hombre. En la epístola a los Hebreos leemos en capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces vemos que el Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad, es una revelación de Dios. Y el que desee conocer a Dios debe conocerlo por medio del Señor Jesucristo. Ahora, Dios se hizo conocer de otras maneras también. En el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche declara a otra noche sabiduría. Así que hay una manifestación de Dios en la creación, y estamos seguros de ello. Nadie puede negar eso. Pero esa primera manifestación de Dios en la creación es una revelación limitada de sí mismo. Además, en segundo lugar, hay una manifestación más amplia de Dios en las Escrituras. Pero aún esta no es la completa y final revelación de Dios. Para que uno conozca a Dios personalmente, íntimamente y experimentalmente, solo lo puede hacer por medio del Señor Jesucristo. Ahora, una cosa lleva a la otra: la revelación en la creación, luego la revelación de su palabra escrita, y dentro de su palabra escrita, la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesús vino para revelar a Dios al hombre. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y así tenemos el primer propósito establecido para la encarnación o venida de Dios el Hijo. Fue para revelar a Dios, darlo a conocer.
Ahora vamos a ver la segunda razón de su encarnación. ¿Por qué el Hijo Eterno tomó un cuerpo humano, se hizo ser humano? Bueno, primero para revelar a Dios, segundo, para redimir al hombre del pecado. Estoy leyendo en Gálatas 4 y dice versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Observe esa frase, nacido de mujer. Allí está el hecho de la encarnación. Ahora, mi amigo, usted y yo nacimos de mujer y también de hombre, de papá. Todos tenemos un padre humano, pero eso no debe decirse del Señor Jesús. Él nació de mujer. Y ese fue en realidad el cumplimiento de una profecía que fue dada por Dios en Génesis 3:15. Hablándole a la serpiente, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza. El Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y por eso fue nacido de mujer. Ahora, ¿cuál era el propósito de la encarnación? ¿Para qué vino Dios el Hijo en el vientre de una virgen sin padre humano? Bueno, la respuesta está, como lo leíamos, en Gálatas 4:5, para redimir a los que estaban bajo la ley. Y esta palabra redimir significa dejar libre por el pago de un precio. Mire, nadie puede redimir nada sin pagar un precio. En 1 de Pedro 1 leemos que los creyentes fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. El hombre está en esclavitud de pecado, es un esclavo del pecado, y él necesita ser redimido o librado de sus pecados. Y Pedro nos dice que el precio pagado por la redención fue la sangre del Señor Jesucristo. Ahora bien, para que Dios nos redimiera, tuvo que tener un cuerpo humano para morir en la cruz. En Hebreos 9 leemos a partir del versículo 11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y escuche por favor, habiendo obtenido eterna redención. Y nuevamente el escritor de los Hebreos dice en capítulo 9 y versículo 13, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y allí nuevamente tenemos el precio de nuestra redención, es la sangre de Cristo. En otras palabras, no era posible que Dios redimiese a un hombre pecador, separado del precio de aquella redención, el cual era la sangre del Señor Jesucristo. En Efesios 1:7 leemos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Gálatas 3:13 leemos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Para ver el propósito de su venida al mundo, tenemos que observar el plan completo de la redención, el plan de Dios de sacar al pecador de su pecado, rescatarlo de la culpa y el castigo del pecado. La redención es una de esas verdades cardinales de nuestra histórica fe cristiana. Y a propósito, yo tengo una fuerte opinión de que la redención es la principal entre las doctrinas de la gracia de Dios. En 1 Corintios 6, 19 y 20, el apóstol dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi amigo, qué expresión. Habéis sido comprados por precio. En primer lugar, entonces, primer propósito de la encarnación de Dios en Cristo, revelar a Dios. Segundo propósito, vino para redimir al hombre de su pecado. Yo puedo recordar mis días antes de conocer al Señor, cómo luchaba con ciertos hábitos que yo quería romper, pero no podía, era esclavo. Pero el día en que fui salvo gloriosamente por la fe en la obra completa del Señor Jesucristo, confiando en la sangre de Cristo por mi redención, Él me hizo libre. Él me liberó no solo de la culpa y castigo del pecado, sino que también me liberó del poder del pecado. Y esa es una gloriosa verdad de redención. Cristo vino para redimirnos. Así que primer propósito, revelar al Padre. Segundo propósito, redimirnos. Pero hay una tercera razón. Cristo vino al mundo para reconciliar al hombre con Dios. Leemos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y en el versículo 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mire la frase, Dios estaba en Cristo. En otras palabras, el nacimiento de Jesucristo fue Dios manifestado en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16. Dios estaba en Cristo, en el cuerpo de Jesucristo, en la encarnación. En ese cuerpo humano de carnes, huesos, sangre, estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, por naturaleza el hombre está alejado de Dios, y la reconciliación es el cambio de lugares, salir de un lugar y ponerse en otro. El pecador apartado del Señor Jesucristo estaba fuera de lugar. Él estaba alejado de Dios y necesitaba ponerse del lado de Dios. Estaba del lado del diablo, necesitaba cambiar de lugar. Y en el momento en que un pecador confía en el Señor, cambia de lugar. Sale del lado del diablo y va hacia Dios. En Mateo 5:24 se nos dice que los creyentes necesitan reconciliarse unos con otros. Enojados, ambos van a la iglesia, los dos cantan himnos, ponen su ofrenda, pero un momentito, el Señor dice, vaya y reconcíliese con su hermano. Es decir, cambien de lugar. Había un alejamiento entre usted y su hermano, por lo tanto necesitan reconciliarse. Y el pecador necesitaba hacerlo delante de Dios. Necesitaba ser reconciliado con Dios. Muy importante, ¿eh? Porque cada inconverso está fuera de lugar. Está separado de Dios y necesita ser reconciliado con Dios. En Hebreos 2:17 tenemos una afirmación muy interesante. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fue el pecado que creó el alejamiento entre el pecador y Dios. Y el mediador entre ambos no es otro sino el Señor Jesucristo. Es Él, mi amigo, que hace la reconciliación por medio de la sangre de la cruz. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5, dice en versículo 8, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Qué hermosa afirmación! ¡Qué preciosos textos! El pecador fue reconciliado con Dios por la muerte del Hijo de Dios.
Ahora déjeme explicarle que en la reconciliación solo el hombre cambia. Dios no va a cambiar ni necesita cambiar. Pero mis amigos, usted y yo necesitamos cambiar. El pecador necesita cambiar, un cambio de corazón, cambiar de lugar, volver a Dios. Y la única manera en que el pecador condenado puede ser reconciliado con Dios y venir del lado de Dios es cuando experimentalmente confía en el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna. Somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En Efesios capítulo 2 dice a partir de versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La palabra ambos pueblos se refiere a judíos y gentiles, y cada uno de ellos que cree en el Señor son hechos uno en Cristo. Ya no hay más diferencia. No decimos que uno es un hebreo cristiano y el otro es un gentil cristiano, o un americano cristiano o un francés cristiano. La pared mental de separación ha sido derribada y estos dos ahora han sido reconciliados en uno. Pero fíjese, versículo 15, Efesios 2:15, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo es reconciliado el hombre con Dios? Por la muerte del Hijo de Dios. Y Dios tiene solo una forma de reconciliar a los pecadores consigo. Escúcheme cuando le digo, no existe una manera judía y otra manera para los gentiles. Recientemente en una reunión una señora me preguntó, dígame, doctor Strauss, ¿cómo puedo testificar a los judíos? Y yo le dije, bueno, usted puede testificar al judío en la misma forma en que testifica a un gentil. Dios tiene solo una manera de salvar a la gente. El judío es un pecador lo mismo que un gentil lo es. Cristo es el camino hacia Dios tanto para el judío como para el gentil. Dios no tiene un salvador judío y después otro salvador para los gentiles. Cada hombre es pecador y así permanece delante de Dios, y solo hay una manera de reconciliar a los hombres con Dios, y es por medio de la sangre de la cruz de Cristo. Al judío habrá que explicarle mejor las profecías que anunciaban a Cristo y la cruz. Pero hay una sola persona para la salvación y la reconciliación. Creo que es hora, queridos, que dejemos de minimizar la sangre de Cristo, tratando de encontrar alguna nueva forma de acercamiento o algún nuevo lenguaje para testificar a la gente sin usar el lenguaje de la Biblia. Queridos, no hay manera de acercar al pecador y esperar que sea salvo fuera del mensaje directo de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Algunas canciones religiosas modernas me ponen triste. Son entretenidas, pero les falta el mensaje de la cruz y de la sangre, el mensaje de la redención. Necesitamos regresar a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma en que Dios reconcilia al pecador consigo mismo. Así que, en primer lugar, Cristo vino al mundo, tomó forma humana para revelar al Padre. En segundo lugar, para redimir al pecador. En tercer lugar, para reconciliarlo con Dios. Y en cuarto lugar, para restringir a Satanás. Leemos en Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amigos míos, no hay manera de restringir los poderes del diablo fuera de la victoria que Cristo ganó en la cruz. Gracias a Dios por la victoria de Cristo en la cruz. Y mis queridos oyentes, ustedes son o hijos del diablo o hijos de Dios.
En Juan 8:44 Jesús dijo a aquellos religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y saben, la única forma en que un hijo del diablo pueda llegar a ser un hijo de Dios es por medio de la obra completa de nuestro Señor Jesús en la cruz. En Apocalipsis 12:11 leemos: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y mi amigo, no hay forma en que usted cambie de lugar y salga del reino del diablo para entrar en el reino de Dios, excepto por la fe en la obra completa de Cristo, colgando en la cruz, derramando su sangre, muriendo por usted y resucitando triunfante al tercer día de entre los muertos. Así que 4 razones para la encarnación de Jesucristo, 4 propósitos de Dios el Hijo para venir a este mundo. Primero, para dar a conocer a Dios al hombre, revelar al Padre. Segundo, para redimir al hombre de sus pecados. Tercero, para reconciliar al hombre con Dios. Y cuarto, para restringir los poderes del diablo. Que el Señor tome este mensaje y lo bendiga en sus corazones. Mi amigo, reciba a Cristo. Entienda que Él vino para nuestro beneficio. No es meramente una religión. Acepte su persona y su obra a nuestro favor. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Mis estimados oyentes, vamos a cerrar el programa por el día de hoy. Escríbanos, por favor, en esta semana. Y no dejen de orar y apoyar este ministerio. Será hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias y que Dios les bendiga muy ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.